Bueno, pues rumbo a Sahagún, ya queda poco para acabar el Camino de Madrid, acercándome ya a los 1000 kilómetros de viaje. Y quería hablar de un tema que tiene que ver con el tema del que hablé en el último vídeo, que me quedó ahí como que no me acabó de gustar del todo. Hasta pensé en borrar el vídeo. Lo que pasa que lo volví a ver y me parecieron reflexiones interesantes. Y además reflexiones pues que nacieron del amor que le tengo pues a la montaña y al Camino de Santiago y a España también. Pero ese mismo amor también como que me obliga a ir un poco más lejos. Porque en ese vídeo hablo de las consecuencias y no de las causas. O sea, cuando digo que la forma de acabar con la masificación en la montaña es volver a hacer inaccesibles los sitios que eran inaccesibles y acabar con determinados servicios que hacen un efecto llamada, pues es verdad. O sea, yo creo que si lo hiciéramos, pues la masificación como mínimo se reduciría muchísimo. Pero hay algo que me chirriaba, ¿no? Y es que hay gente que necesita esas facilidades para poder ir y es gente que necesita de verdad esas experiencias y es gente que, digámoslo así, es gente que son realmente llamados a esos lugares y a experimentarlos con profundidad y no como hacen las masas, ¿no? Que las masas se caracterizan por la superficialidad, precisamente. Y eso ya me chirriaba un poco. Es como en el Camino de Santiago también, ¿no? O sea, es verdad que hay muchos turistas, y ahora hablaré de lo que yo creo que es el turismo. Hay muchos turistas y hay muchos turistas que dentro de la gente, por ejemplo, que se lleva la mochila en taxi o en coche o en correos, pues dentro de esas personas, pues hay muchos turistas. Pero no todos son turistas, evidentemente. Hay gente pues que arrastra unas problemáticas físicas, por ejemplo, que vienen a hacer el Camino de Santiago porque realmente son llamados a hacerlo y son absolutamente peregrinos y que necesitan ese servicio. Entonces quitarlo me parece que vale, que sí, que reduces la masificación, pero al mismo tiempo estás pagando un precio que no sé si merece la pena. Entonces estuve unos días, ¿no?, dándole vueltas y llegué a la conclusión de que se me quedó sin decir la causa fundamental de la masificación, que yo creo que tiene que ver con una alienación de la propia voluntad. Y aquí entra el tema del turismo. ¿Qué es el turismo? Porque hay gente que cree que el turismo es simplemente visitar lugares. El otro día hablaba con un peregrino y le decía que, que el viaje que estaba haciendo, pues que me pedía por determinadas cosas, pues ir despacio, pararme mucho en los sitios. Y él me dijo, claro, hacer turismo. Y me quedé pensando, ¿pero qué es el turismo? O sea, por ejemplo, si estoy en el Camino de Santiago, hacer turismo es conocer los pueblos, conocer los lugares, visitar las iglesias, por ejemplo, visitar los lugares que me interesan. Eso es hacer turismo. Eso es no ser peregrino. Peregrinar es limitarse a caminar. Entonces llegué a la conclusión de que el turismo, en mi opinión al menos, el turismo moderno, se define por dos cosas. La primera es porque viene enlatado. Las experiencias vienen enlatadas. El turista las consume. El turista compra experiencias y las consume. Compra la visita guiada a X.
compra el tour de no sé qué. Tour y turismo comparten etimología. Significa vuelta, turno. Hotel pagado, todo pagado, todo planificado, y es consumismo. Y hay otra cosa, o sea, esa es la primera característica. Y luego está la que para mí es la fundamental, porque ¿cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se podría hacer un turismo consciente? ¿Cómo se podrían consumir actividades conscientemente? Entonces, lo que caracteriza al turismo moderno que tiende a masificarse y que hace daño es la superficialidad. Fuiste a 200.000 millones de sitios y realmente es como quien hace scroll en TikTok o en Instagram. Nada retuviste porque no tuviste tiempo para retenerlo. Porque yo creo que no estoy haciendo turismo. Porque yo voy a Segovia, por ejemplo, fui a Segovia, que está lleno de monumentos históricos y religiosos, que es algo que me está interesando mucho en este viaje, algo que tiene que ver con el viaje que estoy haciendo, las iglesias y los templos. Y yo fui a en 2 días. Fui al sepulcro, donde está el sepulcro de San Juan de la Cruz, y fui a una iglesia que está al lado del albergue en el que me quedé, que había una misa por la mañana. Al sepulcro de San Juan repetí los 2 días, porque era lo que me interesaba. Si me hubiera quedado una semana, por supuesto que hubiera ido a otros lugares, pero es que yo no iba para consumir lugares, para sumar lugares, como si fuera, no sé, un palmarés, ¿no? O en un currículum. Yo iba a lo que iba y a conectar. Y en concreto lo que me llamó de Segovia fue en San Juan de la Cruz. Eso no quiere decir que yo no, me tengo que centrar solo en eso, no se trata de eso, se trata simplemente de hacer lo que uno quiere realmente hacer. Y no lo que está programado como si fuera un programa de la televisión. Es una cosa parecida, es que es como alienarse, por eso digo que es como alienarse de la propia voluntad. Uno deja de ejercer su voluntad y se limita a consumir lo que otros le preparan. El típico viaje de turismo de hoy en día es un viaje estresante. Es un viaje en el que tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver, porque es como que sientes que si no, te estás perdiendo algo. A ver, yo pasé por Segovia y salí de allí con la sensación de que me quedaba todo por ver. Es porque me queda todo por ver. Bueno, pues si algún día vuelvo, pues iré sumando conocimientos, pero este viaje es para lo que es. Y yo sé lo que vi, y sé lo que experimenté en la iglesia de los Carmelitas de San Juan de la Cruz. Y tuve tiempo para profundizar en todo lo que hay allí dentro, que es mucho. Igual que en la otra iglesia que fui, que tuve la oportunidad luego de hablar con el párroco, que le pude preguntar sobre el Lignum Crucis que hay allí. Un Lignum Crucis pequeñito. Y me estuvo contando y tal. Aún pensé en pasar por la iglesia de la Veracruz, que me quedaba de camino y era de pago, pero no era muy cara. Lo que pasa que se estimaba una visita larga y yo ya no tenía mucho tiempo porque como peregrino pues tenía que gestionar, ¿no? Pues, comidas, cenas, compras, otras cosas que hacer. Y al final dije, nada, pues tuve que renunciar a eso. El resto no lo sentí ni como una renuncia, simplemente lo sentí como algo que me queda por ver. Bendito sea, siempre quedan cosas por ver. No se acaba la experiencia, ¿no? Entonces, al margen de medidas que podrían tomarse, que no está en mi mano, entonces yo simplemente por la reflexión y las comparto, ¿no? Hacer que los sitios inaccesibles sigan siendo inaccesibles, por ejemplo, para que no se masifiquen, y luego no tienes que prohibir nada, porque no se masifican y no todos hay ningún problema. Pues aparte de eso, me parece también muy necesario hablar de que el turismo es alienación.
el turismo no solo daña el entorno, el turismo es un síntoma de que nuestra psique está dañada. El turismo tal y como lo conocemos, el turismo lo que acabo de definir, ¿no? Como experiencias enlatadas y superficiales. Sí, a ver, pues voy a este sitio que están esta serie de cosas y tengo que verlas, pues porque es lo que hay que ver en este sitio. Y ya está. Y luego voy a... ¿sabes? Y no sé, es como una cosa automática, inercial, hacer lo que todo el mundo hace, sin más, que no es que esté mal hacer lo que otros hacen, el tema es si tú quieres hacer eso. Entonces es así como los sitios se llenan de gente que no saben dónde están, de lo que se podría llamar en términos así coloquiales y un poco despectivos, el dominguero. La persona que va, pues eso, en la montaña, por ejemplo, están los escaladores, los alpinistas, los ganaderos, que son actividades que requieren constancia. Uno no es, bueno, ya ganadero evidentemente, ¿no? Pero uno no es alpinista, uno no es escalador, si no hay una constancia en esa actividad. Uno no puede hacer eso un día, salvo que compre la experiencia, ¿no? Que no es que esté mal, ¿no? Yo no digo que esté mal eso. Digo que, bueno, que cada uno se tiene que plantear que prohibir, limitar, quitar accesos, restringir facilidades, es una medida de urgencia, como quien dice, es una medida que al final no ataca el problema de raíz, que es esa alienación. Donde hay un movimiento de masas, hay alienación. Donde hay masificación, hay falta de criterio, hay anulación de la voluntad. Donde hay rebaño, no hay individuos. Somos seres sociales, pero no somos un rebaño, que es diferente. Y cuando tú vas pues, a la montaña y te encuentras pues, con alpinistas, con escaladores, con ganaderos, esas personas saben dónde están. Y luego te encuentras con otro tipo de personas pues, que van allí pues, a montar una especie de fiesta, que no te dejan dormir, por ejemplo, que no respetan el paisaje, que no respetan el entorno. Lo mismo en el Camino de Santiago, no respetan, es que hay gente por aquí que se está portando así. Por eso esto también me llevó a estas reflexiones. Y yo voy caminando, voy detrás de ellos, me los encontré en un determinado día y voy detrás de ellos y me van contando cosas, otros peregrinos, los hospitaleros, y es unánime, tocan los cojones y yo los vi, y no es que sean mala gente, simplemente están jodidamente desubicados, están muy desubicados. Y como están desubicados, como este no es su ambiente, pues se comportan como si fuera otro ambiente. Y no es así. Esto no es una discoteca, un albergue, no es una discoteca, no es una casa rural para ti en el medio del monte, sin vecinos. Y esto pues parece de cajón, pero luego cuando se hace rebaño, porque estamos hablando de un grupo de gente relativamente numeroso, pues se van sumando las desubicaciones y acabas como acabas. Acabas montando escándalos, acabas molestando a las personas que sí que saben dónde están, sea por ejemplo en el Camino de Santiago, pues peregrinos, hospitaleros y vecinos, que son las personas que unos, los que viven allí, ya los que más, y luego pues los hospitaleros y los peregrinos están como en sintonía con esa experiencia. Entonces al final pues todo se desdibuja y al final pues el tema también es, o sea, aparte de plantearse qué es lo que yo quiero, o sea, antes de consumir una experiencia,
y formar parte del circo de la masificación y del turismo, pues preguntarse, o sea, si yo siento amor por aquello que voy a visitar. Es una pregunta también muy interesante. Si yo no siento amor por aquello que voy a visitar, igual no debería visitarlo. También es muy sencillo, porque si uno siente amor por lo que está haciendo, se comporta de una determinada manera. Y si uno está por estar, porque está aburrido, porque está hasta los huevos, porque no sé qué, sin más, y pues el trato es distinto. La forma de actuar es diferente. Y yo creo, pues eso, que con amor y con respeto, pues las cosas se podrían hacer y no habría que quitar ningún servicio ni restringir ningún acceso. O sea, restringir acceso me refiero, por ejemplo, a eso de, pues en el parque este no entran coches y ya está. No entran coches. Y quieres ir, vas andando. No es que se prohíba la entrada, pero vas andando. Pero eso es que tiene un coste, tiene un precio a pagar. Que es que, bueno, pues al final es inevitable que se quede sin ir gente que tendría que ir. Y eso es una pena enorme. Luego sí que yo miraría mucho el tema de seguir haciendo accesibles otros lugares inaccesibles. Infraestructuras, caminos. Es como, no sé, querían hacer, por ejemplo, la ruta de los faros en Galicia. Es una ruta que va todo por la costa hasta Fisterra, casi desde Coruña, desde Malpica a Fisterra. Y es una ruta hiper salvaje. No se quieren hacer pasarelas de madera y mierdas, que luego aún encima no las mantienen, se rompen, son más peligrosas, cierran y aparte te estás cargando la ruta, porque esa ruta es salvaje. Y si le pones pasarelitas y putas mierdas, pues deja de ser lo que es. Si es como, tío, rutas así ya las tienes. Quien quiere una ruta que no es salvaje, pues las tiene. Y quien quiere esa ruta, la tiene. No te la cargues. Y como eso, pues, no sé, yo miraría mucho dónde le meto la mano a la naturaleza, pues para que todo el mundo pueda ir, ¿no? Son cosas que, bueno, que hay que coger con pinzas. Y nada, hay muchas formas de viajar. Eso me hizo reflexionar lo que me dijo el peregrino que es en plan, o sea, que el peregrino lo único que puede hacer es caminar, ¿no? Pues una de las primeras peregrinas de la historia del cristianismo, ahí es nada, era una mujer que se llamaba Egeria, que vivía en Finisterre, bueno, en el Finisterrae. No es que viviera en Finisterre, en lo que hoy conocemos como Fisterra. Era en la zona esa, pues Galicia, norte de Portugal, incluso León podría ser. Era de por ahí. La mujer, pues, se fue andando a Tierra Santa, a Constantinopla. Bueno, visitó todos los lugares sagrados del cristianismo. Iba recogiendo, pues, hábitos litúrgicos. O sea, iba participando de la liturgia de los lugares. No era voy caminando, no. O sea, un peregrino es algo más profundo que simplemente caminar. Eso al final casi también es otra forma de turismo. Y sobre todo cuando hablamos de Sarria Santiago. Compra esta movida y yo ¿cómo se dice? Te reservo los albergues, te organizo las etapas, te llevo la mochila. Eso es turismo, aunque vayas andando. Es una experiencia enlatada. Y bueno, lo de la superficialidad, pues eso ya es muy personal, depende de cada uno. Por eso digo, puede hacerse un turismo consciente, si es así, ¿no? Pero bueno, te lo estás poniendo fácil para que sea más superficial. Porque si te lo están haciendo todo, pues a ver, un peregrino es eso. Es una experiencia solitaria, austera. Eso es una peregrinación en sí misma, ¿no? Es casi como una penitencia, en realidad. Y bueno, esta mujer de la que hablo, Egeria, pues escribió sobre lo que veía, o sea que se lo tomaría con cierta calma. También creo que no iba andando, iba en burro o en caballo o algo así.
tenía su dinero, tenía sus cartas de recomendación. A ver, estamos hablando del año creo que 300, 400, ¿sabes? Hace, pues eso, más de 1500 años, otros tiempos. Pero en ese sentido, yo la conocí a Egeria cuando estaba empezando este camino. Y resulta que mi idea era hacer un camino similar al que hizo ella, solo que más superficial, en el sentido de que yo no tengo la capacidad de hacer un estudio sobre las diferentes liturgias, porque estoy como entrando mucho ahí, muy a la entrada de todo eso. Pero sí que me sentí identificado en el sentido de que uno de mis motivos para hacer este camino era conocer este mundo de la liturgia cristiana. Por eso pues volví a ir a misa, visité algunos monasterios, bueno, pues viví experiencias que llevaba mucho tiempo sin vivir, otras que no había vivido nunca, para reconectar con todo eso. Entonces yo a eso pues no le llamaría turismo, o por lo menos lo diferenciaría del otro turismo. O sea, al final es, vale, ¿cómo vamos a utilizar las palabras? Si se trata de entendernos. Pero bueno, a mí me parece interesante, me parece que sería muy fácil entendernos si hablamos del turismo como esta forma de viajar moderna, posmoderna, de la superficialidad y del consumo. Y luego hablamos de viajes que pueden ser de muchos tipos. O sea, es que, ¿por qué vamos a cerrarnos y decir un viaje tiene que ser esto? Viaje consiste en conocer. Y hay muchas cosas que conocer. Y dentro de los lugares que uno conoce cuando viaja, hay muchas dimensiones de esos lugares. Está la dimensión paisajística, está la dimensión cultural, está la dimensión gastronómica, está la dimensión geográfica, histórica, yo qué sé, ¿sabes? Una mezcla, una proporción específica de todas estas cosas. ¿Y quién es nadie para decirle a otros lo que tienen que hacer? El tema es que estamos en un mundo globalizado y eso implica que tenemos que hacer pues un ejercicio de responsabilización de nuestros actos, porque tienen un impacto muy profundo. Entonces estamos en la obligación moral de reflexionar sobre estas cosas, de reflexionar sobre qué es lo que le hace bien al mundo y qué es lo que le hace mal al mundo, al planeta, a los nativos, a los lugares que visitamos, también en todas sus dimensiones. Otra cosa que estoy pensando, o sea, otra pregunta. Cuando yo hago el viaje que hago, ¿este viaje tiene que ver conmigo o es simplemente una distracción? Si es una forma de salir de mi vida o es una forma de entrar más en mi vida. Yo las cosas que conozco cuando viajo son cosas que me siguen interesando muchísimo cuando no viajo. Y son cosas de las que me empapo. O sea, antes de venir aquí a conocer iglesias y a conocer templos y a visitar los lugares por los que anduvieron los santos españoles, pues estuve mucho tiempo interesándome por ello. O sea, es una consecuencia natural, de la misma manera que yo cuando voy a la naturaleza, a las montañas y a conocer montañas y a subir montañas, pues yo en mi vida diaria, en la medida que puedo, yo me voy a la naturaleza. O sea, es que no está disociado de mí, no es una cosa de una distracción. Ese es el dominguero, va a distraerse. El dominguero como eso, esa persona que consume experiencias superficiales. Y luego el que no es dominguero es como que esas experiencias están integradas en el resto de su vida, tienen sentido dentro del conjunto. Y eso es una prueba bastante clara de que uno está en contacto con su voluntad.